Para los que nos vienen sintonizando, recuerden que este próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y con el objetivo de prevención en salud y cuidarnos, entonces está con nosotros el doctor Gustavo Moncada, cardiólogo intervencionista, hablándonos acerca de este vital tema. Y para nosotros es una verdadera bendición que el doctor Moncada ocupe de su valioso tiempo para venir a compartir con ustedes que es necesario cuidarnos, amarnos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Estábamos hablando en el segmento anterior, el doctor nos mencionó factores de riesgo como la hipertensión, como el estrés, nos mencionó que sí, bien es cierto que el cáncer mata a muchas personas, pero las enfermedades al corazón, en el corazón y las relacionadas matan muchísimas más personas. Tenemos que cuidarnos en todos los aspectos. Y vamos a hablar de otro factor de riesgo. Doctor Moncada. Decíamos anteriormente que la hipertensión arterial es con mucho la causa más frecuente de consulta en las personas adultas, no solo en Honduras, sino en todo el mundo. Se estima que al menos 1 billón de personas en el planeta sufren de hipertensión arterial. Sin embargo, un 70% de estas personas no experimentan ningún síntoma y entonces están expuestas a los efectos de la hipertensión arterial sobre su corazón, sobre su cerebro, en la retina del ojo, los riñones, ¿verdad? El endotelio vascular, que son los órganos de choque de la hipertensión arterial. Así que es la persona que se libre de una muerte súbita y que por eso le llamamos a la hipertensión el asesino silencioso, entonces a lo largo de la vida va a desarrollar otros tipos de complicaciones. De ahí pues que para cada persona, así como llevan su auto al mecánico para revisarle los frenos, los filtros, el aceite, que todo esté bien, porque queremos que nuestro auto esté bien, porque no queremos quedarnos ahí a medio camino, pues con mucha mayor razón debemos de checar nuestra propia maquinaria, nuestro cuerpo, ¿verdad? Es importante entonces hacer los análisis bioquímicos, un electrocardiograma, una placa de tórax al menos una vez al año, ¿verdad? Si todo está bien, qué alegría. No debe de pensar que ha perdido el tiempo o su dinero en visitar al médico, ¿verdad? Eso es ser como demasiado egoísta consigo mismo. Y las personas que ya tienen hipertensión arterial diagnosticada deben de ser personas conscientes de su enfermedad, deben de seguir las indicaciones médicas, deben de asegurarse de que están cumpliendo con las metas de control de la hipertensión arterial, porque de lo contrario entonces están expuestos a los daños de la hipertensión arterial. Algo similar ocurre con las personas diabéticas, ¿verdad? Las personas diabéticas son personas de alto riesgo. El solo hecho de que le diagnostiquen prediabetes o diabetes ya le está diciendo que usted tiene un riesgo mayor de sufrir un infarto al corazón. Desde hace ya varios años, los concilios más importantes de cardiología han reconocido a la diabetes mellitus como un equivalente de enfermedad cardiovascular, de tal manera que no es lo mismo, por ejemplo, un diabético hipertenso que una persona hipertensa que no es diabética. Y esta este dúo se encuentra muy a menudo en muchas personas y estas personas deben de ser todavía más cuidadosas. Existen otros factores de riesgo relacionados a la diabetes, como por ejemplo colesterol elevado, triglicéridos elevados, colesterol HDL, que le llamamos el colesterol bueno bajo, ¿verdad? Y entonces esto condiciona un envejecimiento prematuro del organismo a través de las arterias. Hoy en día hablamos de un concepto que es la edad biológica y eso se mide básicamente a través de la edad de las arterias, ¿verdad? Los científicos dicen, ¿quieres saber qué tan viejo eres? Entonces veamos qué tan viejas están tus arterias, ¿verdad? Si las arterias están afectadas por el colesterol, estas arterias van a estar envejecidas. Una persona puede tener 40 años y tener el organismo de alguien de 60 años. ¿Por qué? Porque tiene exceso de peso, porque tiene hipertensión, porque tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, porque fuma. Entonces es un organismo envejecido, ¿verdad? Entonces hay que decirle no
a los hábitos tóxicos, ¿verdad? Es importante que desde la niñez le enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a no consumir sustancias que son dañinas para el organismo. El tabaco es, sin lugar a duda, uno de los mayores enemigos del corazón, ¿verdad? Y es triste ver cómo las personas siguen cayendo en el hábito del tabaco, ¿verdad? A pesar de que el gobierno ya ha declarado los espacios públicos libres de tabaco, todavía hay personas que no hacen caso a estas regulaciones. A veces cuando vamos a los centros de recreación, por ejemplo en la playa, me disgusta mucho ver que hay personas fumando alrededor de niños, ¿verdad? Algo que no debería de ocurrir. Por supuesto, hablábamos del control de peso. A mayor peso, mayor riesgo también de enfermedad cardiovascular. Y las mujeres son más sensibles que los hombres en realidad en cuanto al aumento de peso, ¿verdad? Esto fue demostrado desde hace muchos años en los estudios de Framingham, que todavía se siguen llevando a cabo, y en la población latinoamericana la normativa es todavía más estricta que en los Estados Unidos, de tal manera que el perímetro abdominal que ahí aparece en la lámina midiéndose debería de ser no mayor de 90 centímetros en el hombre y no mayor de 80 centímetros en la mujer. Pero ahí para esto es importante, como dije antes, que tengamos particular atención a nuestros niños, que les enseñemos hábitos saludables, además del ejercicio, a comer saludable, porque los niños son muy inteligentes. Los niños tienen algo que las personas adultas no tenemos, y es una inteligencia emocional superior. Ellos captan rápidamente los mensajes. Si los mensajes que les estamos dando son positivos, ellos los van a captar. Pero si son negativos, igual los van a captar, ¿verdad? Y entonces el futuro de estos niños, cuando sean adultos, está en nuestras manos, en las manos de los padres. Debemos de ser responsables, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la invitación sigue siendo a que promovamos estilos de vida saludable, ejercicio, ¿verdad? Alimentación adecuada, balanceada. A veces cuando le decimos a una persona, mire, usted tiene que bajar de peso, parece que lo estamos castigando o que le estamos diciendo algo que no es para su bien y lo miran como cuesta arriba, pero lo más difícil es tomar la determinación. Eso es algo que nadie puede hacer sino usted mismo. Como decía la doctora hace un momento, es algo que cada quien tiene que hacer por sí mismo. La decisión de hacer ejercicio, la decisión de comer saludable, ¿verdad? De comer para nutrir el organismo, no para llenarse, ¿verdad? Es importantísimo. Un buen consumo de agua es sumamente importante. En la consulta a todos los médicos, no solo a los cardiólogos, sino a todos los médicos, los pacientes le dicen, doctor, deme un oxigenador cerebral. Y la mezcla perfecta para oxigenar el cerebro es agua y ejercicio, ¿verdad? Recordemos que el agua es H2O. Ahí tiene usted la primera fuente de oxígeno en el agua. Y el ejercicio es por excelencia la medicina que todos nosotros debemos de tomar. Es buena no solo para el corazón, es buena para todo. Doctor, y está ocurriendo algo hoy en día, que es que la mayor parte de los factores de riesgo, en relación más que todo con las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y dislipidemias incluso, no tienen síntomas en la mayor parte de los pacientes. Entonces dicen, bueno, ¿yo para qué me voy a chequear? Además es muy caro, mejor lo voy a invertir en la semana morazánica, me voy a ir de vacaciones con mi familia, lo cual conste que no estoy en contra, pero a veces nosotros ponemos nuestra salud abajo porque nos sentimos bien, entre comillas, pero no sabemos que haciendo la medicina preventiva y chequeándonos, como decía el doctor, que si en nuestro cargo le damos mantenimiento, aún con nuestros sueldos y demás, según nuestro salario, dejamos presupuesto para todo, menos para cuidarnos. Si a un caso nos toca, es que me sentí mal, ahí sí voy a dedicarle, y si a un caso, porque hoy en día también se van a la farmacia, es que fíjese que me siento así, para que le receten en la farmacia. Y que conste, nosotros no estamos siendo responsables con nuestra salud, preferimos irnos de vacaciones que invertir en hacer un chequeo, en cuidarnos con lo básico. Nuestros exámenes básicos del año, nuestro chequeo médico y, ¿por qué no?,
lo envío constantemente a mis pacientes donde el médico cardiólogo, porque si tienen una hipertensión no controlada, si son pacientes que nunca se han hecho un chequeo en el corazón, son diabéticos, ya tienen factores de riesgo y nunca se han chequeado, decía el doctor, nuestras arterias, es cierto, desde el punto de vista de medicina anti-envejecimiento o anti-aging, ese es el primer concepto. Dime la edad, dime cómo están tus arterias y te diré cuál es tu verdadera edad. Nuestra apariencia externa es importante y fundamental, sí, todos invertimos en eso y queremos vernos y sentirnos bien, pero ¿cómo estamos por dentro? Invertimos más en cómo nos vemos por fuera que cómo estamos por dentro, y nuestra verdadera longevidad está en cómo están nuestras arterias. Doctor. Es correcto, Ileana. Simple y sencillamente hemos estado repitiendo estos conceptos, ¿verdad? Insistiendo en la importancia que es cuidar nuestra salud, y tú mencionabas el carácter silencioso de estas enfermedades crónicas no transmisibles que en sí constituyen un reto para la salud pública de todo el mundo. Eso ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Honduras es uno de los países que se ha comprometido con las agendas para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, tendríamos que hacer un análisis real de cuánto realmente se ha estado haciendo en este rubro, ¿verdad? Es muy poco lo que realmente se está haciendo. Hay mucho más que hacer y no todo está en las manos de los médicos, ¿verdad? Sino que también las autoridades a nivel de la Secretaría de Salud Pública, a través de la gobernanza del Seguro Social y de otros entes, tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la preservación de la salud de toda la población hondureña. Nosotros somos parte, por supuesto, fundamental, importante de esa agenda, pero no somos los únicos responsables, y eso es importante ponerlo de frente. Como ejemplo de lo que tú mencionabas, por ejemplo, una persona se puede hacer una medición de glucosa en ayuno y estar normal, y eso la puede dejar con la falsa idea de que todo está bien y de que no tiene diabetes, pero eso es apenas algo de lo que se debe de hacer, como lo que llamamos nosotros pruebas de tamizaje. Sin embargo, cuando vemos una persona con exceso de peso, es muy poco mandar a hacerle solamente una medición de glicemia, ¿verdad? Podríamos mandar a hacerle medición de glucosa 2 horas después de comer, sino una curva de tolerancia a la glucosa, medir su nivel de insulina en ayuno, medirla después de 2 horas de comer, y una medición de hemoglobina glicosilada. Y eso nos daría ya un panorama mucho más completo de si esta persona tiene o no tiene algún nivel de diabetes. ¿Por qué hablo de algún nivel de diabetes? Porque se usa mucho el concepto de prediabetes, ¿verdad? Y entonces los expertos a nivel del mundo dicen, si nosotros esperamos a que una persona tenga 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayuno, podríamos estar llegando muy fácilmente 15 años tarde al diagnóstico de esta enfermedad. 15 años que pudimos haber invertido en mejorar el estilo de vida de esta persona, en darle un tratamiento que hubiera dado mejores beneficios que ahora, 15 años después. No significa que no podamos controlarla ahora, pero si hubiéramos empezado antes, las cosas hubieran sido mejor. Eso obedece a un paradigma en el cual nosotros decimos, entre más temprano detectemos la enfermedad, mejor. Es igual que con el cáncer, ¿verdad? Porque una mujer se hace una citología una vez al año, aunque no tenga ningún síntoma, porque queremos detectar de forma temprana cualquier pequeña lesión que sea susceptible de un tratamiento radical. Esa es la misma razón por la cual se le recomienda a una mujer después de los 40 años una mamografía anual, ¿verdad? Entonces, la medicina preventiva. En Japón, por ejemplo, la endoscopía es mandatoria en todas las personas y sobre todo en los hombres mayores de 40 años, porque ellos tenían una alta incidencia de cáncer gástrico, y gracias a esas medidas de salud pública lograron reducir, ¿verdad?, la mortalidad y morbilidad por cáncer gástrico, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es importante nuevamente darnos cuenta de cuál es la situación real de nuestro organismo, y no negarnos la oportunidad de enderezar el camino cuando todavía es mucho lo que se puede hacer para conservar nuestra salud. Así es, doctor. Claramente usted ha hablado los puntos torales en relación con la prevención
de cuidados en nuestro corazón. Todo lo que ustedes han escuchado nos hace prevenir infartos, porque son los principales factores de riesgo, lo que el doctor anteriormente nos mencionó. ¿Y cuánta incidencia hoy en día de infartos hay? Ustedes ya lo han escuchado, el doctor lo mencionó, personas sanas, jóvenes y también adultos mayores, que es con mayor incidencia, que están bien y que de repente presentaron un infarto. Y que la familia se pregunta, pero ¿por qué pasó todo eso? Si él estaba sano, él nunca estaba enfermo, pero de repente nunca se chequeaba, probablemente tenía los síntomas o le dijeron en algún momento tiene resistencia a la insulina, pero lo dejó pasar, pues yo estoy sano, yo no siento nada, no tomo el tratamiento, ese es otro de los problemas, doctor. Los pacientes no lo creen, cuando le dicen usted tiene este diagnóstico, bueno, no, yo no lo creo porque yo me siento bien, yo no lo voy a tomar, se descuidan, las enfermedades avanzan, doctor, realmente el tiempo pasa y con él también pasa el daño que hay dentro de nuestro cuerpo, que ha sido acumulado durante muchos años, y así como tardó también en instalarse, y en algunos pacientes un poco más rápido dependiendo de nuestros hábitos y lo que el doctor mencionó, así también aparecen de repente y crean complicaciones severas, doctor, a los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí nos gustaría que usted viniera a dar una segunda parte para contestar las preguntas que nuestros televidentes tengan en relación con todos los factores de riesgo. Una de las preguntas que constantemente realizan los pacientes, doctor, es con respecto a la diferencia entre el estudio de la insulina que usted mencionó y el otro estudio de la curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada y todo esto que usted como cardiólogo intervencionista y aún así los procedimientos y tratamientos quirúrgicos que son más frecuentes hoy en día. Muchísimas gracias, doctor, y lo esperamos en una próxima ocasión. A todos ustedes que nos están sintonizando, por favor, ustedes pueden contactar al doctor Gustavo Moncada a los números de teléfono que están en sus pantallas. El doctor labora en su clínica privada en Torre Médica Tepeyac y usted lo pueden contactar a ese número de teléfono. Y le agradecemos al doctor por haber estado con nosotros, realmente una gran eminencia en nuestro país, haciendo nuestra labor en prevención en salud. Nos vamos nuevamente y ya regresamos con mucha más información para usted. No nos cambie.